¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Se hará realidad el matrimonio de Ezra y Othan? ¿La llegada de Efe aumentará las crisis de celos de Othan? ¿Saldrán los juegos de Dream? ¿Podrá Othan encontrar un inversor para la empresa? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que el matrimonio de Ezra y Othan se haga realidad, no olvides compartir nuestro video. Ezra y Othan, que se casaron por Atlas y comenzaron a vivir en la misma casa, aunque fuera una formalidad, hacen todo lo posible por ponerse celosos el uno al otro en cada oportunidad. El hecho de que se amen con locura y vivan en la misma casa hace que sea difícil oponerse. Ni siquiera se dan cuenta de que a veces se lastiman por las cosas que hacen para impresionarse. Esto no solo retrasa su acercamiento, sino que también los aleja de mostrar sus sentimientos. Deben poner fin a esto antes de que su matrimonio, que es una formalidad, se dañe aún más. Seguirán estando juntos mientras Atlas esté ahí, pero es mejor que demuestren su amor y sean felices. Mientras calculaba la continuación de este matrimonio y el comienzo de la felicidad, un amigo llamado Efe apareció repentinamente ante nosotros. Efe, la amiga de Ezra desde Londres, logró llamar la atención nada más llegar. Su sinceridad con Ezra perturbó mucho a Othan. A pesar de que Othan hace un movimiento para mostrarse, cuando Ezra dice que está celoso, Othan lo hará pasar diciendo que no está celoso de nuevo, sino porque están casados. Esto conducirá a una ruptura entre los dos en el proceso. Así se creará el ambiente para Efe. En otras palabras, Othan y Ezra tendrán que aceptar cuanto antes el amor entre ellos y tratarse como corresponde. Después de todo, aunque Efe ha estado en una relación con amigos por un tiempo, después de un tiempo, perseguirá planes para convertir los negocios en amor y conseguir a Ezra. Sabemos que no habrá nada que Efe pueda hacer solo sin conocer a nadie. Sin embargo, también existe la realidad de los sueños. Intentar lanzarse a los brazos de Othan en cada oportunidad de intentar alejar a Ezra de Othan parece hacer que Ruya y Efe actúen juntos. Por otro lado, sabemos que Othan está buscando inversores para la empresa. La morosidad hizo que la empresa entrara en un proceso conflictivo. Mientras tanto, Othan encontrará a Ezra a su lado como su mayor apoyo. De hecho, hubiera sido mucho más ameno si el escenario hubiera continuado con peso desde aquí. Hubiera sido mejor que Ezra y Othan comenzaran a acercarse con el apoyo que se tenían a lo largo del tiempo y trataran de mantener la empresa a flote. Los eventos trágicos y divertidos que experimentarían en este proceso serían útiles para el progreso de la serie. Sin embargo, en el siguiente proceso, podemos decir que es similar a las series en Sarkap, que compartimos antes, en cuanto al escenario. De la misma manera, el encuentro con su hijo después de 5 años, la llegada de la niña mala como asistente en la serie, y también la inclusión de un buen novio de la niña personaje, son exactamente los mismos eventos que en el Sensal Serie Cap. Esto demuestra que la serie no tiene muchas expectativas para el futuro. El hecho de que los hechos no transcurrieron correctamente, el escenario no fue redactado correctamente y, en consecuencia, la incapacidad de mostrar resistencia frente a los seriales publicados el viernes serán las razones que pondrán fin a la serie. Si bien nuestro deseo es que la serie progrese correctamente, la trayectoria actual no se ve bien. No hay información sobre la final del canal. No hay explicación por el momento porque piensan que los nuevos personajes agregarán emoción a la serie. Pero después de algunos episodios, llegará una explicación al final de los datos de calificación que se tomarán. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ruya ahora comenzará a trabajar como asistente de Othan en la empresa. Y sus planes son conseguir a Othan rompiendo las cosas entre Othan y Ezra. Ezra y Othan, por otro lado, decidieron vivir juntos para asegurarse de que Atlas estuviera en el entorno familiar en su matrimonio aparentemente falso. Atlas, por su parte, está muy satisfecho con esta unión. El sueño es muy ambicioso. Sin embargo, su madre es más ambiciosa que Ruya. Él piensa especialmente que Ruya debería tratar de impresionar a Othan con su vestido primero. Por otro lado, la relación entre Krem y Efe ha mejorado. Por supuesto, Z con diresis MR con diresis Team no está nada contento con esta situación. Suplica especialmente ir a Violet y quitarme a Ezra o Krem. Sin embargo, por otro lado, invitó a la suegra de Violet a la casa. Ruya hace todo lo posible para impresionar a Othan en su primer día de trabajo. Cuando llega Musa, ve a Ruya y le pregunta a Othan si le dijo a Ezra que compró un asistente. Sin embargo, Othan dice que no le dirá nada a nadie y que no es asunto de Ezra. Por otro lado, Ruya compró café para Othan y otro para Ezra. Cuando Ruya le lleva el café a Ezra, Ezra le pregunta si la llamó Ezra el día anterior y cómo lo conoció. El sueño, por otro lado, pasa por alto el incidente diciendo que lo investiga antes de venir a la entrevista. Dream intenta estar cerca de Othan en cada oportunidad. Viste Dream Othan cuando los lleva a casa, descubre que Ezra y Othan no se quedan en la misma habitación. Mientras tanto, Ezra llegó a casa.
Mientras Ruya está en la habitación de Ezra, Ezra llega y ve a Ruya lidiando con la ropa. Cuando ve a Ezra de cara al sueño, no sabe qué hacer y se emociona mucho. Sin embargo, Ezra inmediatamente calma a Ruya y le dice que le puede dar algo de ropa que no use, y ella la calma. Luego charlan juntos un rato. Mientras tanto, Atlas y Ozan vuelven a casa. Ozan se sorprende al ver a Ruya frente a él. Después de que llegue Ruya a Ozan, ella sale de la casa. Sin embargo, después de salir, Ruya saca la llave de su bolsillo y araña el auto de Ezra de arriba a abajo. Mientras tanto, Z Ucondiresis MR Ucondiresis te ha alcanzado su objetivo y ha llegado la suegra de Menexe. Ezra y Ozan van a cenar con Atlas por la noche. Ezra todavía está enojada por una chica con la que Ozan está hablando. Y se está volviendo loco de celos por dentro. Ozan está tratando de impresionar a Ezra deambulando en toples en casa. Aunque Ezra está impresionada, trata de no mostrárselo a Ozan. Asimismo, Ezra intenta impresionar a Ozan. Sin embargo, Ozan luego pone fin a esta situación diciendo que no deberían actuar de una manera tan infantil. Mientras tanto, Ruya comenzó a implementar sus planes para Ozan desde el primer día. Y su novio, Bars, también está en sus planes. Aunque Ozan dice que no deben influirse el uno al otro, logra impresionarla con las palabras que le dijo a Ezra. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de besarse, Ezra se enoja mucho cuando Ozan dice que logra impresionarte. Pero no quiere demostrarlo y dice que está tratando de impresionar a Ozan. Luego, cuando Ezra se va a la cama, se enoja con Ozan y llora para sí misma. Al día siguiente, Ezra estaba nuevamente bajo la influencia de la noche. Está muy molesto y se enfada por todo. Si el sueño es ir a la fiesta, la secretaria tiene que impedir que Pinar vaya a la fiesta. Por eso compró una taza de café para Pinar y mezcló algo en su café. Mientras tanto, Ezra y Zeino también tienen problemas. Especialmente cuando Ezra dice que Ozan la impresionó, Zeino dice que esto es normal. Durante este periodo, Pinar enfermó a causa del café. Cuando Musa le cuenta a Ozan sobre la situación, Ruya inmediatamente quiere organizar el evento para Pinar. Aunque Musa duda, Ozan permite y Ruya completa con éxito su primer plan. Posteriormente, Ezra se acerca a Ozan y les recuerda que la empresa no podía pagarles. Ozan, por otro lado, dice que se encargará de esta situación de alguna manera. Mientras Ezra y Ozan se preparan para la fiesta de la noche, Z Ucondiresis MR Ucondiresis Team Nexe vienen a cuidar de Atlas. La invitación ha comenzado y Ruya está interesada en todo. Cuando Ozan y Ezra vienen a la fiesta, se ven muy hermosos juntos. Zeino, por otro lado, se molestó por la mirada de Ruya la primera vez que lo vio. También dice que Ozan y Ezra se ven muy hermosos juntos. Mientras tanto, cuando aumentan las mujeres junto a Ozan, Ezra se pone celosa e inmediatamente va y les quita a Ozan a las mujeres. Mientras tanto, Ozan ve a Muntaz Bey, quien será inversor de la empresa. Quiere conocerlo y convertirse en inversor. Sin embargo, a Muntaz Bey no le interesa ser inversor y le dice a Ozan que debería encogerse. Mientras tanto, Ruya comenzó a implementar sus otros planes. Cuando Ezra ve a Ruya, sospecha un poco. Sin embargo, mientras tanto, alguien quiere conocer a Ezra y le dice que quiere ser inversora. Mientras hablan con Ezra, Ozan llega y se lleva a Ezra de ahí inmediatamente. Ezra se enoja mucho con esta situación. Ambos son muy celosos el uno del otro. Pero nunca pueden confesarse el uno al otro. Al final de la invitación, Ozan ve a Ruya mientras espera su auto en el giro de la puerta. Mientras se dirigía a su automóvil después de agradecer a Ruya por la invitación, Bars quiere venir y tomarla por la fuerza. Cuando Ozan ve la situación, quiere intervenir de inmediato. Mientras tanto, cuando Ruya se lastima el pie, Ozan interviene de inmediato y se lleva a Ruya de Bars. Luego quiere dejarlo en casa y Ruya acepta. Mientras tanto, Menexe y Z Ucondiresis MR Ucondiresis Team se dan cuenta de que las habitaciones de Ezra y Ozan están separadas en casa. Y cuando Ezra regresa a casa, quieren saber qué pasó. Mientras tanto, Ruya logró su objetivo y abandonó su hogar. Sin embargo, dice que le duele el pie al bajar y le pide ayuda a Ozan. Ozan sale hasta el jardín y se sube al auto y regresa a su casa. Mientras tanto, Ezra les dice a Menexe y Z Ucondiresis MR Ucondiresis Team que tienen gripe como la razón por la que reservaron sus habitaciones. Cuando Ozan llega a casa, tiene que dormir en la misma habitación que Ezra. Mientras tanto, cuando Ozan dice que está cansado y quiere irse a la cama de inmediato, Ezra no lo deja al principio. Entonces Ozan cuenta lo que pasó con Ruya. Luego, Ezra acomoda las almohadas entre ellos y le dice a Ozan que controle su brazo mientras duerme. Cuando se despiertan por la mañana, se despiertan entrelazados. Ezra inmediatamente levanta a Ozan y lo persigue desde la cama. Por otro lado, Ruya acepta agradecer la organización de la invitación en la empresa en la mañana. Sin embargo, la empresa tiene un problema.
Oficiales de ejecución acudieron por la deuda de la compañía. Y sea lo que sea en la empresa, obtienen lo que deben. Ofan se preocupa mucho por esta situación y pregunta qué hacer. Él no conoce su pata. Su mayor apoyo es Ezra junto a él. Mientras tanto, Ruya se enfada mucho al ver estos estados de Ezra y Ofan. Y piensa que debe hacer algo. Por la noche, sale rápidamente de la casa. Mientras tanto, Ezra y Ofan pasan tiempo con Eva Atlas. En un momento suena el timbre. Cuando Ofan va a abrir la puerta, encuentra a Ruya golpeada frente a él. En ese momento, el sueño se enamora de los brazos de Ofan. Antes de que pueda entender lo que pasó, Ezra viene y ve este estado de Ruya. Tanto Ofan como Ezra están muy sorprendidos por esta parada. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.